saludarlos, mis queridos estudiantes del Colegio Luis Hernández Vargas del grado 10º. Hoy los quiero invitar a un propósito interesante y es hacer análisis del movimiento uniforme y unos conceptos iniciales del movimiento uniformemente variado o uniformemente acelerado. Así como está corriendo en mis espaldas Juan Pablo Montoya, haciendo un récord mundial de velocidad de 0 a 400 kilómetros por hora en 42 segundos. Esos análisis y ese comportamiento del cambio de velocidad es uno de los propósitos para el día de hoy. Comencemos entonces con los conceptos básicos de movimiento uniforme. Antes de hablar de movimiento uniformemente acelerado o variado, que es lo que ocurre en el video con Juan Pablo Montoya ahí en mi espalda, antes de hablar de ese movimiento hay que conocer de qué se trata el movimiento uniforme. Para ello, conceptos básicos. 1. Trayectoria. Trayectoria es el camino recorrido para llegar del punto 1 al punto 2. Ese camino recorrido no necesariamente es una línea recta. Para ir desde un punto 1 a un punto 2 en cualquier parte del espacio, entonces se puede recorrer cualquier camino, ¿sí? Y ese camino se llama trayectoria. Cuando hay una distancia, ¿sí? O en esa trayectoria hay una cantidad de metros que recorremos, a eso se le llama distancia recorrida. Diferente al desplazamiento. El desplazamiento es la distancia como si fuera una línea recta entre el punto 1 y el punto 2. Por ejemplo, si nosotros queremos ir de Yopal a Agua Azul, hay una trayectoria debido a las curvas nuevas que hay debido a la nueva calzada. Pero si estuviéramos en un avión y nos desplazáramos desde el centro de Yopal hasta el centro de Agua Azul, estaríamos haciendo una línea recta. Ahí hay una diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. ¿Qué es rapidez? ¿Sí? Rapidez tiene en cuenta la distancia recorrida, es decir, la rapidez es qué tan rápido se mueve en esa trayectoria. Y la velocidad es qué tan rápido se mueve en ese desplazamiento. O sea, como si fuera en una línea recta. Y hay una diferencia. Los conceptos se utilizan muy similares para rapidez y para velocidad, pero hay un pequeño detalle. La rapidez tiene en cuenta es la distancia recorrida y la velocidad tiene en cuenta es el desplazamiento. Cuando hablamos de velocidad media, es dividir el desplazamiento entre el tiempo transcurrido. Y cuando hablamos de aceleración, es dividir la velocidad entre el tiempo. Más adelante hablaremos de otras ecuaciones. Aquí en la presentación de PowerPoint tenemos un ejemplo de movimiento uniforme. ¿Por qué hablamos de movimiento uniforme? Porque la velocidad no cambia, siempre está en 100 kilómetros por hora. ¿Sí? 100 kilómetros por hora durante 4 horas. Entonces, por eso avanza de 100 en 100. A eso se le llama movimiento uniforme. No hay cambio de velocidad. Haremos unos ejercicios que traten de movimiento uniforme y otros ejercicios de movimiento uniformemente variado. También se le conoce como movimiento uniformemente acelerado. Veamos esos ejercicios. Comenzamos diciendo
que en los ejercicios cada uno de nosotros va a tener unos datos. Entonces hay una tabla donde nos dan unos datos y a mí me corresponden, a mí como estudiante, o en este caso yo voy a simular que a mí me corresponden los siguientes datos para el primer ejercicio. Un ciclista se mueve durante 30 minutos, entonces aquí escribí 30 minutos en lugar de la variable tiempo, con velocidad constante de 9 metros por segundo, en lugar de la variable velocidad. Y nos preguntan, ¿qué distancia recorre? Ejercicio chévere, sencillo para comenzar. Hay algo que nosotros estamos conociendo que se llaman el triángulo de movimiento uniforme, MRU, ¿sí? Después hablaremos de MRV, que quiere decir movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estos primeros ejercicios son movimiento rectilíneo uniforme, MRU, por eso aparecen, y uno los encuentra fácil en los libros y en internet como MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Y para ese movimiento rectilíneo uniforme se utilizan estas tres fórmulas, ¿sí? Este triángulo nos resume las tres fórmulas. En este primer ejercicio del día de hoy nos piden encontrar la distancia. Vamos y buscamos dentro de estas tres fórmulas cuál es la ecuación de distancia. Y nos dice que la ecuación de distancia es la velocidad multiplicado por el tiempo. Vamos a ir entonces a esa multiplicación, pero hay que tener cuidado con algo. Resulta que esta tiempo está en minutos y esta velocidad está en metros por segundo. Cuando nosotros decimos que no hay coincidencia de unidades, ¿por qué decimos que no hay coincidencia de unidades? Porque en el caso de la velocidad, el tiempo está dado en segundos y en el enunciado de tiempo está en minutos. Deben coincidir las mismas unidades para poder hacer la multiplicación o deben ser compatibles las unidades. Para que sean compatibles las unidades, el tiempo debe estar en segundos. Si el tiempo está en segundos y la velocidad está en metros por segundo, por eso decimos, ahí sí son compatibles las unidades para poder hacer la multiplicación. Y recomendaciones para los primeros ejercicios. Hay que convertir, hay que revisar la conversión de unidades y uno va y busca tablas, uno encuentra tablas en internet, hay aplicaciones en internet que hablan de conversión de unidades. En este caso es una conversión sencilla, 30 minutos, ¿sí? ¿A cuántos segundos equivale? Entonces la conversión nos dice, un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, si un minuto equivale a 60 segundos, aquí hay una operación básica en Excel. Entonces voy a hacer la operación básica en Excel igual a esos 30 se multiplican por 60, que son los 60, la conversión para pasar a segundos. Bien, eso quiere decir que 30 minutos son 1800 segundos. Quedó nuestra primera multiplicación. Aquí no hay ningún inconveniente, vuelvo y escribo. Si quieren le dejo igual al enunciado. Vuelvo y escribo el número 9. Aquí con respecto a la velocidad voy a dejar el número 9 de mi enunciado. Entonces aquí dejamos el 9 en metros por segundo. Ya finalmente la distancia, si es la multiplicación, ahora sí tenemos dato de velocidad. Entonces celda de velocidad multiplicado por la celda de tiempo. Ahí quedan las dos celdas multiplicadas y ese resultado nos da una distancia de 16.200. ¿En qué nos queda la respuesta? En metros. ¿Por qué en metros? Porque los segundos se van a cancelar. Aquí hay unos segundos que están en el numerador, aquí hay unos segundos que están en el denominador, hay una cancelación. La respuesta nos queda en metros. Y también el enunciado del ejercicio nos pide exprese la respuesta en kilómetros.
Vamos y buscamos otra vez con la ayuda de los libros, de internet, cómo se convierte kilómetros a metros y la respuesta es 1 kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Como kilómetros es más grande que metros, entonces cuando pasamos de una unidad mayor a una unidad menor, hay una división. Entonces 16.200 o esa celda se va a dividir entre 1000, porque 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y como es de una unidad mayor, kilómetros es más grande, a una unidad menor, metros, por eso es división. Cuando sea al revés, cuando sea de menor a mayor, sí es multiplicación, como ocurría con los segundos, pasarlos a minutos. Perdón, los minutos pasarlos a segundos. Aquí es al contrario. Bien. Dividimos entre 1000 para obtener un resultado de 16.2 kilómetros. Y esas son mis dos respuestas. Distancia en metros, ¿sí? Y distancia en kilómetros. Aquí tenemos otras conversiones que nos ayudan. Y ahí termina nuestro primer ejercicio. Vamos para nuestro segundo ejercicio. Aquí nos dicen que un atleta recorre una pista de 1/4 de milla. Entonces, 1/4 de milla. Sabemos que vamos y buscamos de nuevo en las tablas de conversión de unidades y en las aplicaciones de internet a cuánto equivale una milla. Y una milla equivale a 1.609 kilómetros o 1609.34 metros. ¿Sí? Y nos dicen 1/4 de milla. 1/4 de milla es lo mismo que 1 dividido en 4, ¿cierto? 1/4 de milla. Por eso aquí lo escribimos como 0.25. Vamos a pasar ese 1/4 de milla, lo vamos a pasar a metros. Operación muy sencilla. Entonces, sabemos que 1/4 de milla, es decir, estos 0.25 millas, para pasarlo a metros, entonces la conversión 1609.34, vamos a hacer una multiplicación, 1/4 de milla por 1609.34. Ahí está nuestra primera conversión. Esto equivale, 1/4 de milla equivale a 400 metros. Es más o menos darle la vuelta al estadio Santiago de las Atalayas, que tiene más o menos 400 metros. Ahora eso en kilómetros. Sabemos que una milla tiene 1.609 kilómetros, entonces vamos a hacer la multiplicación 1/4 de milla. 0.25 se multiplica por 1.609, porque estamos pasando de millas a kilómetros. Y eso nos da como resultado 0.402 kilómetros. 402.25 kilómetros. Esas serán nuestras primeras respuestas. Eso es porque necesitamos la distancia en metros y en kilómetros. El tiempo también hay que pasarlo de minutos, ¿sí? Hay que pasarlo a segundos y hay que pasarlo a horas. Aquí tenemos una ayuda. Si tenemos minutos y queremos pasarlo a segundos, entonces es por arriba la flecha de minutos a segundos, quiere decir que hay una multiplicación por 60. Entonces igual, 1.4 se va a multiplicar por 60. También es fácil de entender. Si un minuto tiene 60 segundos, entonces simplemente se multiplica por 60. Y cuando estamos hablando de minutos a horas, ¿sí? De minutos a horas. Tenemos minutos, estos 1.4 minutos, y hay que pasarlo a horas. Entonces es por debajo de minutos a horas,
Quiere decir que hay que dividir por 60. Entonces, esta celda de 1.4 minutos se divide entre 60 para obtener horas. Este es ese mismo tiempo en horas. Entonces, 1.4 minutos equivale a 84 segundos o 0.02333 horas. Tenemos los datos de nuestra distancia en metros y nuestro tiempo en segundos, distancia en kilómetros y tiempo en horas. Quiere decir que podemos hallar velocidad, ¿sí? Para eso estábamos haciendo esas conversiones de unidades, para obtener metros por segundo y kilómetros por hora. Fórmula de velocidad, vamos y la buscamos en el triángulo de MRU. La velocidad dice que hay que dividir la distancia entre el tiempo. Entonces, si queremos en metros por segundo, se divide la distancia entre distancia en metros entre el tiempo en segundos. Listos. Respuesta, 4.7897 metros por segundo. Y vamos a obtener también en kilómetros por hora, distancia dividido en el tiempo. Esto nos da un resultado de 17.23 kilómetros por hora. Entonces, un atleta el atleta de nuestro ejercicio va a una velocidad de 4.789 metros por cada segundo, y eso equivale a una velocidad de 17.23 kilómetros por hora. Va muy bien ese atleta. Bien, ese es nuestro segundo ejercicio. Vamos para el ejercicio número 3. Nos habla de una ruta escolar, un bus de una ruta escolar. Realiza un recorrido de 9 kilómetros a una velocidad. Bueno, mis datos son 9 kilómetros y velocidad de 21.5. Cada uno de ustedes tiene sus propios datos de distancia y velocidad. Preguntan cuántos segundos se emplea en el recorrido. Entonces, ahí nos están pidiendo un tiempo. Tenemos una situación aquí. La distancia está en kilómetros y la velocidad está en metros por segundo. Si recuerdan, habíamos hablado de que las unidades deben ser compatibles. Entonces, como aquí la distancia está en kilómetros y aquí la velocidad está en metros por segundo, debemos hacer una conversión de estos kilómetros a metros. ¿Se acuerdan lo sencillo que es? ¿Cierto que sí? Se multiplican esos kilómetros por 1000 metros. Entonces, operación sencilla para pasar 9 kilómetros a metros, se multiplica por 1000. Eso nos da 9000 metros. Ya tenemos nuestro dato de distancia en metros y la velocidad en metros por segundo. Por lo tanto, decimos que las unidades ya son compatibles. Si las unidades son compatibles, podemos utilizar nuestra fórmula. Nos piden hallar tiempo, porque nos dicen cuántos segundos. Entonces vamos y buscamos en el triángulo de MRU, movimiento rectilíneo uniforme, la fórmula de tiempo. La fórmula de tiempo es dividir la distancia entre la velocidad. Y esa es la división que vamos a entrar aquí, en la primera celda, para hallar tiempo en segundos. La distancia se divide entre la velocidad. Entonces, celda de distancia dividido en celda de velocidad y nos da como resultado 418.6046 segundos. En mi caso, cada uno de ustedes tendrá sus propios resultados. Ahora tendremos que convertir esos segundos a minutos. Ya sabemos, de segundos a minutos, aquí por abajo, de segundos a minutos hay que dividir por 60. Entonces, ese valor se divide entre 60 para pasar de segundos a minutos. Y luego de minutos a horas, también de minutos a horas, va por debajo, se divide por 60.
Entonces, ese dato de minutos se divide entre 60 y como resultado tenemos nuestro bus tardó 418 segundos, 418.6 segundos, más o menos 6.97 minutos, casi 7 minutos, y eso equivale a 0.116 horas. Esas son nuestras respuestas. Tiempo en minutos, en segundos, perdón, minutos y horas. Listo nuestro tercer ejercicio. Vamos para nuestro ejercicio número 4. Aquí en el ejercicio número 4 empieza a aparecer ese concepto que habíamos hablado y que se ve en el fondo de este video, que es la aceleración, ¿sí? Cuando hay cambio de velocidad, cuando usted ve que en la moto o en un vehículo se mueve ese velocímetro, así como va en mi espalda, se movía ese velocímetro, entonces eso significa que hay cambio de velocidad. Y si hay cambio de velocidad, debe existir aceleración. Ese nuevo concepto es diferente a lo que estábamos viendo a los 3 ejercicios anteriores, ¿sí? Ese concepto se llama aceleración, el cambio de velocidad. Bien, y el ejercicio entonces es una motocicleta. En mi caso, los datos es que la bicicleta parte de una línea de salida, entonces así como Juan Pablo Montoya está ahí, hay un punto de salida, no hay velocidad inicial, la velocidad inicial es 0, entonces parte de la velocidad inicial 0 y aumenta hasta una velocidad de 45 kilómetros en 18 segundos. ¿Sí? Preguntan, ¿cuál es la aceleración? Ok. Como todos nuestros ejercicios, primero hay que pensar si las unidades son compatibles. Y en este ejercicio es muy evidente que las unidades no son compatibles. La velocidad está en kilómetros por hora y el tiempo está en segundos. Entonces, vamos a sugerir que estos kilómetros por hora los vamos a pasar a metros por segundo. Y hay conversores, hay tablas. Usted puede buscar en internet cómo convertir velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo y aparecen muchas ayudas. Esas ayudas, por ejemplo, se multiplica por 1000 y se divide en 3600. ¿Por qué se multiplica por 1000? Porque los kilómetros hay que pasarlos a metros, ¿sí? Y las horas hay que pasarlas a segundos. ¿Por qué 3600? Porque una hora tiene 60 minutos y cada minuto son de 60 segundos, entonces 60 por 60, eso nos da 3600 segundos. Por eso se habla de ese factor de conversión. En otros libros nos recomiendan 1000, multiplicar por 1000 y dividir entre 3600 es lo mismo que multiplicar por 10 y dividir entre 36. Y eso es lo mismo que multiplicar por 5 y dividir entre 18. Entonces nos dicen, bueno, formas rápidas de hacer conversión. Simplemente para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, se multiplica por 5/18. ¿Sí? Que es lo mismo que estar multiplicando por 1000 y dividir entre 3600. Todas esas ayudas uno las puede encontrar en internet, ahí está la recomendación. En nuestro ejercicio entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer algo rápido. El dato de kilómetros por hora se va a multiplicar por 5 y se va a dividir entre 18. ¿Sí? 5/18. Y eso es el equivalente, eso es la forma rápida, eso es lo mismo que si hubiera multiplicado por 1000 y dividir entre 3600. Eso nos da una velocidad de 12.5 metros por segundo, en mi caso. ¿Sí? Cada uno de ustedes tendrá sus propios datos. Bien.
Velocidad en metros por segundo y tiempo en segundos. Decimos, listos, las unidades ya son compatibles. Vamos a los datos de nuestra ecuación. Aquí se recomienda siempre estar pensando en incluir una tabla de datos, ¿sí? Datos de nuestros ejercicios. Velocidad inicial o velocidad 1. Como habíamos dicho que parte de una línea de salida, entonces nosotros decimos una velocidad inicial es 0 porque estaba detenido la motocicleta. Velocidad 2 es una velocidad final. Esa es la velocidad a la que llega. Esa velocidad es nuestro dato que acabamos de hallar, el 12.5. Entonces le decimos igual a esa celda. Tiempo inicial. El tiempo inicial en el cronómetro era 0, ¿sí? Y tiempo final, entonces nuestro dato de la tabla que es 18. Entonces aquí le decimos igual a 18. Ahora sí, ya tenemos todos los datos. ¿De quién? De la fórmula de aceleración. La aceleración es velocidad 2, también que se conoce como velocidad final, menos velocidad 1, que es la velocidad inicial, dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto también se conoce como variación. Esto se llama variación de la velocidad dividido en la variación del tiempo. Este símbolo se llama delta. Delta velocidad parece una A, pero no es una A, es un triángulo. Ese triángulo significa cambio de velocidad dividido en el cambio de tiempo. Bien, y la fórmula entonces quedaría velocidad final. Aquí vamos a abrir un paréntesis para evitar inconvenientes de operaciones matemáticas. Velocidad final, que es la velocidad 2, menos la velocidad 1, que es la velocidad inicial. Cierra el paréntesis, dividido y otra vez abrimos paréntesis. Tiempo final, el tiempo 2 menos el tiempo 1, que es el tiempo inicial, ¿sí? Y ahí quedó nuestra fórmula. Velocidad 2 menos velocidad 1 dividido en tiempo 2 menos tiempo 1. Y felicitaciones. Nuestra respuesta en el ejercicio es 0.694 en este caso. ¿Qué unidades se trabajan de aceleración? Ese concepto es metros por segundo cuadrado, porque es el cambio de la velocidad. ¿Qué tantos metros por segundo cambia cada segundo? A eso se le escribe como metros por segundo cuadrado. ¿Listos? Ese es nuestro ejercicio número 4. ¿Qué dice el ejercicio número 5? También estamos hablando de algo nuevo que se llama el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Un automóvil parte del reposo y después de recorrer 3.6 kilómetros, su velocidad es 43 kilómetros por hora. Algo parecido a lo que está haciendo aquí atrás Juan Pablo Montoya, pero obviamente mis datos son de un vehículo mucho más lento que el Bugatti que tiene aquí Juan Pablo Montoya dándole al acelerador, porque el mío apenas llega a 43 kilómetros por hora, ¿sí? De Juan Pablo Montoya llega a 400 kilómetros por hora. Bien. Y el mío recorre 3.6 kilómetros. Vamos a ver qué distancia tarda en recorrer esos qué tiempo tarda en recorrer esos 3.6 kilómetros. Dice, habíamos hablado de compatibilidad en las unidades. La distancia está en kilómetros y la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces decimos que las unidades de distancia y velocidad tienen la misma variable, kilómetros. Entonces no necesitamos conversión. Vamos a utilizar una fórmula. Poquito a poco, a medida que vamos avanzando en ejercicios, vamos conociendo nuevas fórmulas. Esta fórmula se llama la fórmula del tiempo en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y la fórmula del tiempo se lee como tiempo igual a 2 por la distancia
dividido en la suma de la velocidad inicial y la velocidad final. Y entonces necesitamos esos tres datos. Necesitamos el dato de la distancia, el dato de la velocidad inicial y el dato de la velocidad final. ¿Cuáles serían para nuestro ejercicio? Velocidad final. Esta velocidad de 43 en mi caso. 43 kilómetros por hora. Velocidad inicial. Como el ejercicio dice parte del reposo, entonces aquí vamos a colocarle un 0, porque parte del reposo. No hay una velocidad inicial. Y la distancia, entonces vamos a la celda de distancia, que son los 3.6. En este caso, kilómetros. Compatibilidad, entonces, entre velocidad final y distancia. Luego, podemos entonces hacer la siguiente afirmación. El tiempo, vamos a la fórmula, ¿sí? Fórmula de tiempo, paréntesis de nuevo para el numerador, 2 multiplicado por la distancia, 2 multiplicado por la distancia y dividido, paréntesis otra vez para el denominador, velocidad inicial más velocidad final. Cierra ese paréntesis, ese es el denominador. La fórmula es 2 por la distancia dividido en la velocidad inicial más la velocidad final. Respuesta. En nuestro ejercicio, nuestro vehículo tarda 0.167 horas en recorrer esos 3.6 kilómetros que me correspondían a mí. Pasemos esa información a minutos y acordémonos entonces, para pasar de horas a minutos. Estamos hablando de horas a minutos. Aquí la flechita dice horas a minutos, va por encima, entonces se multiplica por 60. Horas a minutos se multiplica por 60. Y multiplicamos ese dato por 60. Respuesta. Mi vehículo era un poquito lento comparado con el de Juan Pablo Montoya porque mi vehículo tardó 10 minutos en recorrer 3.6 kilómetros. Entonces, esa es nuestra respuesta para este caso. Vamos para el ejercicio número 6 y vamos terminando. En el ejercicio número 6 hay algo muy similar. Vamos a hablar de movimiento rectilíneo uniformemente variado y les quiero mostrar otras ecuaciones. ¿Sí? Ya habíamos visto en el ejercicio 5 una ecuación de movimiento uniformemente variado. Ahora vamos a ver otras ecuaciones. Aquí están 4 ecuaciones de ese movimiento uniformemente variado. Hay que irnos haciendo amigos de esas ecuaciones y a aprender a manejarlas. Eso es parte de lo que estamos haciendo el día de hoy. Aprender a manejar esas ecuaciones. Y para este ejercicio nos dan el dato de que un camión parte del reposo. Entonces ya nos dicen, oh, interesante, parte del reposo. Eso quiere decir que hay una velocidad inicial de ¿cuánto? Si parte del reposo, velocidad inicial es 0. Acelera, entonces nos dan una aceleración. En mi caso, 3.3 metros por segundo cuadrado. Y un tiempo durante 20 segundos. ¿Las unidades son compatibles? Sí, decimos que sí son compatibles porque aquí está en segundos cuadrados, aquí está en segundos, y aquí en metros por segundo, aquí metros por segundo cuadrado, aquí metros por segundo. Decimos todas las unidades son compatibles. No hay necesidad de hacer conversión de unidades. Por lo tanto, vamos directamente a la fórmula. ¿Sí? La fórmula dice que hay que multiplicar la velocidad inicial por el tiempo y a eso sumarle aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en nuestra ecuación.
en la fórmula de Excel. Igual a velocidad inicial. Tenemos el dato de velocidad inicial. Multiplicado por el tiempo. Se multiplica por el tiempo. Ahí tenemos velocidad inicial multiplicado por el tiempo. A eso se le suma. Aquí había podido utilizar un paréntesis para... Acordémonos que si utilizamos paréntesis se nos hace más fácil las operaciones en Excel. Ahora, otro paréntesis. Aceleración. Tenemos el dato de aceleración. Aquí estamos basados en la ecuación. Después de aceleración hay que multiplicarla por tiempo al cuadrado. Entonces, tiempo. Hay que buscar el gorrito en... Aquí me quedó mal porque había señalado con la tecla que no era. Hay que buscar el gorrito de elevar al cuadrado. ¿Sí? Casi siempre es con la tecla Alt+G y aparece el gorrito cerquita al Enter. Y ese gorrito significa elevación. En este caso, elevar al cuadrado. Y dividido, entonces ahí estábamos multiplicando aceleración, que era la celda B9, por el tiempo, que era la celda C9, al cuadrado. Y eso se divide entre 2. ¿Listos? Esa es nuestra fórmula. Aquí está la fórmula en letras. Aquí está la fórmula reemplazada para el dato en Excel. Y eso nos da como resultado que nuestro camión recorre 660 metros en 20 segundos a una aceleración de 3.3 metros por segundo cuadrado. Esa es la distancia recorrida por nuestro camión. ¿Listos? Finaliza nuestros ejercicios y nuestra guía haciéndonos unas preguntas de autoevaluación. Ustedes van a contestar con palabras de ustedes propias. ¿Qué es la diferencia entre rapidez y velocidad? ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y aceleración? ¿Sí? Entonces ya vimos por ahí de qué se trata velocidad, de qué se trata aceleración, de qué se trata rapidez allá al inicio del video. Busquen aquí dentro de sus propias respuestas ejemplos de velocidad y aceleración con las respectivas unidades. Cuando yo les hablaba de buscar conversores de unidades, entraron a internet, buscaron ejemplos de conversores de unidades, se encuentran fáciles, hay tablas, puede hacer aquí la explicación, puede colocar la dirección de la página web donde encontró. Ha logrado utilizar Excel y otros recursos para resolver sus ejercicios, entonces aquí cuente si ha sido muy difícil ver el video, detallar las fórmulas, se le había olvidado lo sencillo que es utilizar Excel para reemplazar fórmulas. Aquí puede colocar sus apreciaciones y su sentimiento con respecto a la utilización de Excel. Si estamos cumpliendo la fecha, es decir, si el día que usted va a entregar la guía es antes del 3 de marzo, entonces aquí puede decir, sí, estoy a tiempo para entregar todas mis guías. O si ya estamos hablando de que usted entrega después del 3 de marzo, entonces coloque su respectiva excusa y explique por qué ha tenido dificultades. Y finalmente, aquí en el último cuadro, usted se coloca una nota entre 10 y 100 como resultado de todo este ejercicio, de toda esta autoevaluación. Fue puntual, fue responsable, está utilizando sus propios archivos, ha sido honesto, no necesita estar pidiendo que le presten el archivo de Excel. Toda esa autoevaluación usted es consciente y se puede colocar su nota respectiva. Este archivo de Excel similar, no necesito que quede igual a lo que estamos haciendo aquí.
puede modificar sus propias figuras, sus propias fórmulas, sus propias ayudas. Todo archivo, ese archivo le coloca por aquí su nombre, lo marca, preferiblemente el nombre de este archivo, ojalá sea con, no lo llame movimiento uniforme, llámelo nombres y apellidos suyos, o apellido y nombres suyos. Y así lo sube a la clase o a la tarea en Classroom. Bien, mis queridos estudiantes de grado 10º, solo me queda desearles que sigan juiciosos. Estamos en un maravilloso proceso que se llama entender el movimiento de las cosas. Ese video que tenemos al fondo de Juan Pablo Montoya nos muestra que la matemática y la física es explicable, y entender ese maravilloso concepto de cambio de velocidad, de aceleración, es parte de lo que nos interesa. Dios los bendiga. Pórtense juiciosos.